El día de hoy quiero hablarles sobre el balance fiscal del gobierno federal mexicano. El balance fiscal es básicamente la diferencia entre ingresos y gastos. Y eso es importante porque la diferencia cuando hay más ingresos que gastos es dinero que se ahorra y cuando hay menos ingresos que gastos es un déficit y básicamente pues se tiene que pedir prestado, ya sea proveedores o contenedores de bonos, etcétera. Eso lo veremos en otro post. Pero básicamente eso es el balance. Ingresos menos gastos. Primero, tenemos que tomar en cuenta que en México hay tres tipos de balance. Eh, Balance del sector público, que es básicamente lo que les acabo de comentar, ingresos menos gasto. Una cosa que se llama requerimientos de financiamiento del sector público, que incluye ajustes por tipo de cambio, ajustes de flujo, ajustes de timing, ajustes de stock, y que esa es la medida que se usa para después determinar los niveles de deuda, requerimientos históricos del sector público, y el balance primario, que es básicamente ingresos menos gastos, excluyendo los pagos de intereses. Son las tres medidas de déficit que miramos en México para determinar cómo va el gobierno. Las dos más importantes o las dos más clásicas son el balance del sector público y el balance primario, porque los requerimientos de financiamiento del sector público no cambian mucho. Entonces, básicamente con checar el balance primario y el balance del sector público estamos cubiertos. La historia de estas tres métricas es bastante interesante en los últimos 20 años. Básicamente, durante los primeros 10 años del siglo, 2000 a 2009, México tuvo un balance cero, gastaba lo que ingresaba, y de hecho, una vez tomando en cuenta el balance primario era positivo, se estaban generando ahorros. Después, en 2009, la gran crisis financiera, México, junto con otros países del mundo, entró en déficits importantes, considerables, y como resultado de la magnitud de dicha crisis y también de arreglos políticos, al final todo balance fiscal es un reflejo del poder político. Ese balance se mantuvo hasta 2016. Estuvimos déficits grandes o déficits importantes durante 7 años. Después de 2016 a 2019, 2020 más o menos, se regresó al camino de la consolidación fiscal y después de 2020 a la fecha hemos vuelto a ser deficitarios. Es inevitable cuando uno ve las figuras de déficit, de nuevo, al final el déficit refleja decisiones políticas, a quién se le quita mediante impuestos y a quién se le da mediante el gasto público. Eso es una decisión eminentemente política, no hay nada natural en ella, pero es inevitable pensar en las decisiones tomadas o las decisiones no tomadas. O sea, es que hubiera sido del país, por ejemplo, si durante los primeros 10 años del siglo los gobiernos del PAN hubieran gastado un poco más. O por qué, por ejemplo, durante la segunda mitad del sexenio de Calderón y la primera mitad del sexenio de Peña Nieto se tuvo déficits tan importantes, o por qué el gobierno actual decidió mantener un equilibrio fiscal más o menos equilibrado durante la pandemia, cuando todos los demás gobiernos del mundo habían gastado.